continuación, presentamos Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, creada por Empresa Océano, Royalty Portuario, Desarrollo y Medio Ambiente y otras aspiraciones históricas para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista, Atilio Maquiavelo. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Mi Ciudad, Mi Puerto, la tribuna de la Asociación de Ciudades, Puerto y Borde Costero de Chile, y aquí estamos con su secretario ejecutivo, Iván Buscovich, que tiene hoy un destacado invitado como es Leopoldo Santibáñez Jara, profesor permanente de la PUCB, oficial de la Marina Mercante chilena, estudió en la Escuela Naval y tiene un doctorado en Ciencias Económicas y ha estado preocupado de este tema del impacto de la pandemia y los cambios que vienen al modelo. Con nosotros también está Ramón Espejo, que es nuestro analista en logística, comercio exterior, es un agente de aduana interesado en estas temáticas, así que muy bienvenidos, un gusto de saludarte, Iván. El gusto es mío, yo les quiero agradecer a Leopoldo que haya aceptado esta invitación y para que los telespectadores comprendan, mi relación con Leopoldo nació a propósito de una comisión investigadora que hizo la Cámara de Diputados sobre la evaluación de la ley 19.542, que es la que reguló las 10 ciudades puertos, o sea, que transformó la Emporchi en 10 empresas estatales, pero distribuidas a lo largo del país. Ahí nos conocimos conversando sobre estas cosas y yo tengo la idea que Leopoldo conoce bien al detalle la parte técnica de todo el desarrollo portuario y logístico. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacer para que después Ramón... Pero espérate, Iván, démosle unas palabritas también para partir a Ramón. Salude, que también es amigo y conocido de Leopoldo. Sí, claro que sí, sin duda un gusto tener acá con nosotros a Leopoldo, un especialista de gran renombre, de gran trayectoria. Nos ha acompañado en algunas participaciones también en el foro logístico y sin duda alguna es un hombre relevante que normalmente está siendo consultado, ¿no es cierto?, entrevistado por el Mercurio y por la prensa en relación a temas técnicos, a temas que realmente, tal cual como lo indica Iván, son del acontecer diario, del acontecer que tenemos en Valparaíso y en la macrozona centro, que son relevantes. Así que, escucha, un gusto poder contar con Leopoldo, así que bienvenido. Ya, Iván, entonces vámonos. Listo. La pregunta entonces, Leopoldo, es ¿qué crees tú que nos está fallando para poder avanzar en esta idea de tener una ley de puertos que hoy día no tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas oscuras que hacen que esta idea, esta necesidad no pueda avanzar con la fuerza que se requeriría para poder desarrollar toda nuestra infraestructura y toda la logística nacional? Bueno, antes que nada, buenas tardes a Atilio y su programa que ha tenido, siempre es un buen referente acá en la región, a Ramón, que lo he conocido a través de distintos foros en los cuales hemos estado, él con el perfil aduanero que siempre se le ha respetado, y a Iván, que nos conocimos, tuvimos más de un año ahí en la Cámara de Diputados, revisando esto de las leyes y las reformas posibles, porque siempre hay un juego de lo posible. Quizás cuando se termina, voy a partir al revés cuando se termina el trabajo de la ley y se aprueba por la Cámara y queda en espacio en este intertanto que queda de aprobación, digamos que conversamos casi todos los temas los abordamos en ese largo espacio, y habían visiones que no todas eran iguales, no todas eran concurrentes, pero sin embargo había un espíritu que era el desarrollo de los puertos. El desarrollo de los puertos, y lo veíamos en un esquema muy fundamental. El tema de los puertos se ha ido tocando en forma separada, se ha ido
generando una gobernanza que ha sido bastante errática en el tiempo, y el que no ha podido centrar la discusión del puerto, porque la discusión del puerto lamentablemente tiene hoy día bases que van cambiando día a día. Hoy día la base central es la sustentabilidad portuaria o la sustentabilidad de nuestros recursos económicos, donde la industria portuaria es una industria vital para nuestra región. Y una de las cosas que discutíamos y conversábamos con gran tesón era el por qué teníamos dos puertos en una región tan estrecha, tan corta. Teníamos 65 kilómetros, dos puertos, que tenían tan distintas gobernanzas, tan distintas orientaciones. Y lo veíamos a través de que, primero, a nivel país, no se ha podido nunca tener una institución que se haga cargo del transporte marítimo de nuestros más de 4.000 kilómetros de costa, como un eje central de responsabilidad de esta industria. Y esa responsabilidad ha determinado que 5 ministerios, 9 subsecretarías y un montón de organizaciones similares sean parte de las decisiones de un puerto o de esta industria. Y de ahí vienen las competencias entre puertos, de ahí vienen la diferencia entre desarrollos, y no hemos podido tener esto que en algún minuto se habló, que hablábamos del Ministerio del Mar en alguna vez. Hoy día ya nos quedamos en la discusión con una subsecretaría de Asuntos Marítimos, ojalá, pero de ahí parte un eje central que sería como la base de discutir técnicamente y no al calor de los procesos políticos que sufre el país, que lo va a seguir transitando esto, sino que esto... De lo primero que tú dices, deduzco ya al tiro una idea que, dado lo que tú dices de tantos organismos, tanta falta de coherencia, de uniformidad, podríamos decir que falta una estrategia portuaria nacional. Correcto, Atilio, eso es lo que falta. Esa estrategia que se traduzca en una organización, en un departamento, en una estructura que agrupe todos estos saberes. Aquí nomás en la mesa hay gente, con ustedes tienen un bagaje, una estructura, una historia, y eso nos llevaría a conversar entre quienes no tienen otros elementos que mezclar en la decisión final, que es el fin marítimo de Chile. ¿Ya? El recurso marítimo es uno solo, ¿ya? Y hemos tenido años discutiendo cuál va a ser el modo de gobernar esta tremenda industria que tenemos aquí al frente. Oye, vamos calando de a poco el melón y démosle el pase para que haga alguna observación también, Ramón. A mí me parece lo que está diciendo Leopoldo súper relevante, porque en definitiva, mira lo que pasa: 5 ministerios, 9 subsecretarías que a la final, para ponerse de acuerdo, generan muchos tiempos para poder tener una visión, ¿no es cierto?, de conjunto. Y la situación es que también, a veces, desde el punto de vista técnico, los especialistas nos podemos incluso colocar de acuerdo en la importancia y la relevancia que tiene para el país ser capaces de poder contribuir, ¿no es cierto?, como puertos, tanto la macrozona, centro y todo el país, que son ciudades puertos, en relación al desarrollo del mismo país, pero de repente nos topamos con situaciones que son la convivencia, y ese es el gran desafío del cual estamos acá, es la convivencia con la ciudadanía para buscar un punto de equilibrio en donde el país, las ciudades, puertos puedan asumir sus responsabilidades que les corresponde a cada una en función de la zona o de la macrozona que van a atender con sus servicios, y lógicamente la ciudadanía que vive y convive con estos puertos que han logrado ser representativos, que han logrado identificar el desarrollo de estas ciudades, pero que en un momento se producen esos pequeños roces en relación a la visión. Y eso yo creo que lo que menciona Leopoldo es justamente la parte sensible, porque habla del concepto de sustentabilidad. Y esa
parte es lo que tenemos que colocarnos de acuerdo para ir avanzando. Así que yo considero que es importante ese concepto. Iván. Mira, bueno, Ramón acentuó el tema de la relación en el fondo del puerto con sus comunidades, ¿no? A mí me gustaría que ahora Leopoldo nos contara un poco o nos dijera cuáles son los problemas que él ve porque él tiene un perfil sobre todo el tema portuario, marítimo portuario, el desarrollo, los líos que él ve más allá de esta dificultad global que tenemos, que es que no tenemos quien dirija un buque que al tener tantos comandantes no lo conduce nadie finalmente, ¿no? Y anda un poco por la libre, y por eso que el trato a los privados es distinto al trato a las empresas públicas, y un poco los marinos controlan una parte, la más, digamos, como superficial, pero lo de fondo está bien dejado por la libre. Las empresas portuarias no tienen policía, por tanto no son los entes fiscalizadores. Entonces, tenemos un lío en ahí, yo estoy sumamente claro que eso va a haber que resolverlo, eso estoy claro, y lo acaba de decir. ¿Sabes lo que me imagino, Iván? Que ustedes son unos verdaderos constituyentes. Ojalá existan debates de este nivel en esta asamblea que se va a formar para que conozcan y den las soluciones. Bueno, devolvamos. Yo lo que quería preguntarle entonces a Leopoldo es sobre los problemas que él ve prácticos en el manejo de los puertos, más allá de estas dificultades globales que ya hemos comentado, porque también tenemos las dificultades más pequeñas, las que hacen que seamos menos competitivos en el fondo, y esto más allá de la discusión de que si es uno, si es el otro puerto, si es el de más allá, el de más acá. Creo que esto excede de aquellos y son cosas que se repiten en casi todos los puertos de Chile. Mira, lo primero, la forma de cómo, si bien la forma de cómo proceder con, por ejemplo, que los puertos tengan una sola regulación, puerto de Quintero, Puchuncavientana, y todos los puertos de Chile, esa es una. Y eso se podría generar porque hay patrones, o sea, Chile es un país signatario de las reglas mundiales, y esto no lo vamos a inventar nosotros, esto está claramente definido. Por lo tanto, la pelea pequeña creo que no va a seguir existiendo mientras esta regulación única, en cual, por ejemplo, definamos que la ley 19.542 es aplicable a todos los puertos de Chile, que las reglas de la OMI, llámese la seguridad de vía en el mar, la regla de MARPOL o de Maritime Pollution, que tiene que ver con todo lo que es la polución en las costas, etcétera. Todo eso tiene una aplicación, es cierto. La Marina en general no ha tenido, y yo creo que, ¿por qué? Porque está en un sitial. Ahora, los puertos en Chile, desde las concesiones, desde el modo de generar las concesiones, en el mundo, hoy día los puertos han generado concesiones en las cuales hacen partícipe a las ciudades. Las concesiones, si uno mira la concesión, hay 4 modelos, fundamentalmente. El modelo que se llama el modelo inglés, el modelo latino, hay un modelo que es el francés, ¿ya? Y hay un modelo que le llaman el americano. En todos, de alguna manera, tienen considerado el manejo de puertos en las cuales se incluye a las ciudades. En algunos casos, las ciudades son partícipes, como Barcelona, por ejemplo, partícipe del puerto, o sea, están en la mesa sentados. Entonces, eso habla de sustentabilidad, eso habla de participación social, habla de participación económica, medioambiental e institucional, que son los 4 elementos que la ONU determina para determinar o para nombrar la palabra sustentable, ¿ya? Esto, O sea, perdón, incluiría a los 10 puertos estatales y sus concesionarios más, tengo entendido, una treintena o más de puertos privados. Algunos 62 puertos más privados. 62 puertos que pertenecen a empresas mineras, en fin. Puertos que se llaman puertos públicos privados y puertos privados, ¿ya?
eso bajo el decreto del decreto 360 de 1960, el 340 de 1960, que es la concesión que hace la gobernación marítima para esos puertos, ¿ya? Entonces, en la medida que haya esa gobernanza, que nos podamos poner de acuerdo en esa base, y además tener modelos claros, hoy día no tenemos que inventar la rueda en esto. Está el mundo. Por ejemplo, en América Latina, les quiero contar un ejemplo. En América Latina, la concesión en este minuto que hace un gran jugador de concesionario puerto, como es APM Terminal, APM Smerx, y APM es tan grande como Dubai Ports, ¿ya? Resulta que en la concesión de un puerto en el Caribe que se llama Puerto Limón en Costa Rica, ellos instalan y dicen, porque se pusieron de acuerdo con el Estado, nosotros vamos a determinar que el 7% de nuestros ingresos antes de impuestos son para el desarrollo de la ciudad. Oh, Eso está puesto, ustedes lo pueden eso ver lo autodeterminó el mismo puerto. el El mismo directorio puerto. dijo, entreguemos 7%. Exactamente. El Oh, 7% hoy día APM, estoy hablando, no estoy hablando de un jugador, un tipo que tiene más de 70 terminales en el mundo, que está aquí en Callao, ¿ya? Y resulta que y ese desarrolla más otros convenios que tienen que ver con el desarrollo propio de la ciudad, el desarrollo de la formación, el desarrollo de tener elementos de participación directa con el directorio de las autoridades propias de la ciudad en el desarrollo de eso. Y cuando negocian, y van a negociar nuevos clientes, nuevos mercados, van todos. Va la organización del Estado, va la organización privada, transnacional, y curiosamente no tenemos, ahí no existen, y no estoy hablando de situaciones que pasan allá, porque siempre nos referimos a Nueva Zelanda, a Suecia y a Europa como el gran referente. Estamos hablando de América Latina, ¿ya? Oye, perdón, eso existe, por ejemplo, en el turismo. Cuando van delegaciones de turismo a Argentina, Europa, va el empresario, el Cernatur y los distintos organismos, el alcalde, concejal, o sea, es como ir aquí a esta feria de crucero, uno va y está la ciudad completa, ahí están peleando y mostrando su oferta. Tú dices que los puertos debieran, por ejemplo, si hay la negociación de una licitación internacional, debieran ir en conjunto a pelear. Correcto. Exacto. Es lo que deberíamos crear un estilo de Pro Chile que se hace. Pro Chile tiene una misión súper potente cuando está afuera. Cuando uno está afuera lo ve, lo siente y sabe que tienen un impacto. Pero hacerlo desde el mundo marítimo portuario. Y no que fueran algunos a ver la feria de yate, otros van a ver los cruceros, otros van a ver la carga, y las líneas se encargan de tener, y las líneas navieras se encargan de traernos cosas e instalarnos cosas acá. Eso debería partir desde aquí. Desde aquí. Cuando Oye, uno pero hablaba con los... paremos ahí porque es excelente la idea de esto de un pro puerto, un pro Chile. Ramón, ¿qué te parece todo esto hasta el momento? Relevante sobre todo que si pensamos que a corto o mediano plazo, ¿no es cierto?, vamos a tener licitaciones nuevamente, se vencen las que están, tanto en Valparaíso como en San Antonio, y todavía con el desarrollo del megapuerto, es evidente que este tipo de instancias habría que considerarlas en forma previa, de manera tal de que estuvieran incorporadas en la etapa de licitación y lógicamente se asumiera de forma natural para todo el sistema esta comunión entre el puerto y la ciudad que haría que los ciudadanos vieran con mejores ojos la importancia y la relevancia que tendría el beneficio directo que recibirían de la actividad portuaria para ellos, para sus hijos y para el futuro. Entonces, claro que cambia la perspectiva, porque evidentemente sabemos que los desarrollos portuarios tienen efectos negativos, como cualquier intervención en el medio ambiente, pero también sabemos y podemos ponderar en forma más mesurada y con un mejor criterio que el beneficio supera, ¿no es cierto?, las pequeñas, digamos, situaciones negativas. Y eso hace que sea relevante conversarlo y asumirlo y desarrollarlo. Yo creo que es muy interesante el ejemplo que dio, ¿no es cierto?, acá en Puerto Limón, que no fue una situación ácida, sino que fue una situación que se dio, ¿no es cierto?, en forma natural, y que
lo hace ver, ¿no es cierto? Siempre hablamos, como dijo, de Barcelona, de Hamburgo, en donde también hay una muy buena complementariedad entre la ciudad y el puerto, y por lo tanto esto se acerca y quiere decir de que tenemos que estar a la altura y tenemos que entender que esto viene para quedarse y hay que desarrollarlo en forma armónica. Iván. No, mira, cada vez me convenzo más que una parte del discurso de lo que está diciendo Leopoldo se tendría que materializar aquí en Chile a través de una ley de puertos. En la misma 19.542 o en otra que sea una ley global de la logística, a lo mejor cubriendo el desarrollo portuario, pero con las vías, con el ferrocarril, con el desarrollo vial y con los otros medios de transporte para tener un potente... Hay que pensar que nosotros, por ahora, el modelo que tenemos es el que tenemos, que somos productores de materias primas que se exportan e importamos gran cantidad de bienes y servicios, ¿no? Y que, digámoslo claramente, alrededor del 96% se hace por vía marítima. Por tanto, es súper relevante tener una infraestructura que pueda responder a ese crecimiento y a esas necesidades de desarrollo. No hemos quedado atrás en lo que la legislación hace, que duda cabe. Y yo le hice la pregunta inicialmente a Leopoldo y él, como es bien formal, no ha dicho que efectivamente tenemos ahí una fuerza oscura, pero es este tironeo entre todos, que nadie quiere perder su cuotita de poder y cederla para que tengamos una cosa que sea más armónica. Y yo creo que eso es lo que está trancando que podamos avanzar. De hecho, en esto solo tiene iniciativa la Presidencia de la República, por tratarse de un tema que involucra recursos, y no tenemos avance. Entonces, aquí hay, pero yo entiendo que hay cierta coincidencia en la Cámara, en el Senado, de que estos temas entre gobierno y oposición también lo hemos conversado con todo el mundo. Aquí mismo en el programa han pasado representantes de ambos sectores y todos están de acuerdo con que esto hay que hacerlo avanzar. Y se ha frenado exclusivamente por estos tironeos, creo yo. Entonces, déjame hacer la pregunta como periodista de lo que tú planteas. Leopoldo, ¿hay manos negras detrás de todo esto? Creo que para ser justo, hay intereses que son sumamente poderosos y en los cuales nadie quiere ceder. Inclusive el Estado se manifiesta también como un interés también importante en esto, ¿ya? Porque tampoco, si vemos la actuación de la EPB, ha sido bastante errática, ¿ya? Si vemos también la actuación de EPSA, ha sido, digamos, obsecuente, porque por un lado, un puerto desarrollándose fuertemente, pero por otro lado tenemos una ciudad con tremendos problemas medioambientales. Medioambientales, digo que hay poblaciones que están capturadas, la población Juanas P. está rodeada de camiones, tenemos los humedales que lo quieren dar vuelta de todas maneras, tenemos la población, el sector de San Pedro, que el tren pasa por al lado de la casa, o sea, te toca el pito al lado de la cocina. Entonces, tenemos cosas que han transado en función de un crecimiento sumamente desordenado. Eso entonces, para hablar en tema, y ya entrando en esa pregunta tan periodística, diría yo que sí hay intereses y intereses fuertes. Estamos presentando Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Me llamó la atención que cuando contaba esto que estaban discutiendo con Iván durante un año y todo, y resulta que ustedes estaban discutiendo y la telemática era otra, la tecnología era otra, los buques eran más chicos. Es decir, todo esto va cambiando muy rápidamente y los que están discutiendo estas cosas, ¿cómo se ponen al día? Y no tener legislaciones o reglas que ya estén obsoletas. Tú eres experto en esos temas porque tú has estado midiendo ahora el impacto de la pandemia
y Ujú. todo lo que ha pasado, y esto es una verdadera, por decirlo así, vorágine tecnológica. Sí. Vorágine, y Atilio, tú lo dices bien, que en un año y medio, no solamente cambió el volumen del manejo de los fletes, del trabajo logístico, de los corredores logísticos, en todo lo que es el naipe se ordenó de tal manera que hoy día tenemos lo que hablábamos antes, tenemos que la industria marítima en este año y medio yo creo ha ganado más dinero que en toda su historia. ¿Ya? Los fletes están al 1000%, el petróleo ha estado bajo, por lo tanto el nivel de rentabilidad de las líneas navieras no tiene nada que ver con lo que ha sucedido desde los puertos hacia adentro. Entonces tenemos un desequilibrio, esto se llama el HHI, es un indicador sumamente poderoso que habla de la concentración de las operaciones en materia de dos o tres grandes que van quedando. El oligopolio cada vez mayor, un oligopolio que viene desde afuera, o sea, las líneas navieras tienden a controlar los puertos y los puertos creen que están compitiendo entre ellos. ¿Ya? Se produce un efecto casi inverso del entendimiento. ¿Ya? Hoy día las líneas navieras están haciéndose socios de los puertos, las líneas navieras tienen una concepción hoy día, son verdaderos holding, Verticales. absolutamente verticales. Entonces, estamos en una discusión bastante extemporánea de lo que está sucediendo en el mundo real. Mientras acá estamos Oye, hablando del perdón, modelo. estaba pensando lo que dijiste para no dejarlo. Tú dijiste que los fletes subieran un 1000%. Es decir, de que si un flete, no sé, mover un contenedor costaba $1.500, ahora puede llegar a costar 15.000, algo así. No. ¿Qué cifra? Oye, a ver, lo que sí dijo, y lo tengo con prueba, es que un flete hace un año y medio de 20 pies dry costaba $1.500, hoy día traerlo de China, Qingdao a Valparaíso cuesta $8.000. Así Eso es. sí, Ya, correcto. o sea, pero igual es ¿Mm? como el 600, 700%. O sea, Sí, pues sí, que ha pero es subido, que ha subido, como loco. no hemos visto, ese es el costo directo, o sea, esa es la utilidad directa. Pero hay utilidades que van en el sistema que son los efectos en cascada. El petróleo más bajo, ¿ya? La maquinaria más eficiente, ¿ya? Y el volumen escala, que es distinto. Entonces, ahí tenemos otras Claro. compensaciones que son distintas. ¿Mm? La Ramón, declaración de Hapag-Lloyd ¿no? de Sí. 180 millones de utilidad este año. Oye, relevante, muy bueno el tema porque en realidad el impacto de la pandemia, en algún momento dijeron que el impacto había sido en el flujo del comercio mundial algo así como un 20, un 25%, no fue más de eso. Sin embargo, en la práctica, los fletes se dispararon y lamentablemente las navieras, o lamentablemente o afortunadamente para ellos, evidentemente han tenido ganancias históricas y el problema no es ese, el problema es que aparentemente quieren seguirlas manteniendo. Eso ya ahí cambia la situación porque lógicamente se crea especulación y se crea ¿no es cierto?, un mercado que lógicamente se dispararon los fletes. Tal cual como tú dijiste, un $1.500, 8.000 y tanto, y todavía en los últimos informes que aparecen en la prensa especializada dicen que esto podría sostenerse un tiempo más todavía. Entonces, y fue sustancial lo que dijo, porque evidentemente las naves han crecido, por lo tanto los ahorros a escala han sido enormes, el combustible más bajo, o sea, se ha dado una situación que es muy importante y que es bueno poderla conversar así en forma tranquila, en forma pausada y en forma de hacer ver, porque a la gente, al mercado, las situaciones que están pasando. Y lo que perdón, y en mencionaba en este delante, sentido sería interesante que me llama de aquí la señora Juanita, porque me está preguntando aquí en el cerebro, oye, ¿cómo me impacta a mí esta gran economía de escala? A lo mejor me beneficia, me baja los precios o no me beneficia, experto. Que nos diga qué pasa con esto. ¿Beneficia? Lamentablemente, lo que se llama la cadena de valor, que es la que llega o la que impacta al usuario final, no se reproduce en la medida de las utilidades que tienen los carriers o los transportadores de carga, sean esto el transporte multimodal, que no es solamente el buque, tal cual como lo dijo Iván, el gran porcentaje lo lleva la parte marítima, pero también están los fenómenos de última milla, los terminales, los sistemas de distribuidores de carga, los fenómenos de entrega, los delivery,
entonces la señora Juanita lamentablemente va a tener incluso puede tener más comodidades, pero no va a tener mejores precios. Quizás a lo mejor va a tener mayores precios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este sistema se convirtió en un sistema, si bien oligopólico, también de una transferencia de costos sumamente visible en un tiempo con una exigencia sobre la realidad, sobre la vida humana, que es lo más importante, hace todavía mucho más crítico el fenómeno de lo que es el ahora aquí y no importa cuánto pague. ¿Ya? Entonces la señora Juanita va a tener quizás los productos y no le ha faltado, los quiebres de stock, en el mercado han sido pocos. Realmente han habido, existen todavía la industria de la construcción. Ahora, perdón, cuando hay incertidumbre, tú tienes razón, y se mueve el piso, todo esto, uno paga lo que sea por tener el pancito, puede pagar 3 veces más por un producto. Es que eso es, po. Eso es. Y aquí el problema es justamente aquello, que en el fondo los usuarios van a pagar más, pero objetivamente los costos son más bajos. Sí. Ese es el tema. O sea, en la cadena de valor, los de siempre van a ganar más. Es que ahí es donde está el kit de la cuestión, porque efectivamente los costos se abaratan, dado todas estas cuestiones que hemos conversado, pero sin embargo el flete se hace más caro. Inexplicable, ¿no es cierto? Bueno, se aprovechan de la pandemia, de la falta, y tal como dice Leopoldo, nosotros técnicamente no hemos, ni siquiera para las vacunas ha habido problemas. Entonces, digamos, en la parte logística, ni para las vacunas hemos tenido problemas, y el problema es conseguir el producto, pero no en la logística. Entonces, lo que te quiero decir es que no debiéramos haber, pero sin embargo esto repercute y hace que mucho, efectivamente, como dice Leopoldo, los materiales de construcción se han encarecido de una manera bárbara, sin que haya ninguna explicación, e incluso es más, los que son producidos localmente, aprovechándose de esta falta mundial, también se han encarecido. Y eso no tiene nada que ver con nada. Es oferta-demanda, digamos que lo hacemos jugar muy en la libre y nos pasa lo que nos está pasando. Como hay lucas, la gente los va a comprar, tal como dijiste tú a ti, los va a pagar lo que sea porque lo requiere, punto. Y como hay plata, se procede. Ramón. Hacer una observación en relación de que nosotros, hay muy pocos programas que hablen de esta realidad. Creo que es una situación relevante lo que se hace acá, que se comenten estos temas, que se conversen. Lo otro que tenemos que trabajar con la realidad y en la práctica, la tendencia en la concentración en relación al negocio naviero es una realidad mundial, no es solamente acá, ¿no es cierto? Las tres más grandes, hay 5 compañías que dominan el mercado y que a lo mejor el día de mañana vamos a llegar a una, no sé, o 2 o 3, lo desconozco, pero la concentración es muy grande. Sin embargo, con esa realidad debemos de poder ser capaces como país de poder obtener para todos, para la ciudadanía, para los puertos, para la cadena logística, para optimizar los costos, los mejores beneficios y trabajar, porque no depende de un país, aquí es una tendencia mundial y una gestión que es así y que no veo cómo pueda cambiar en un corto, mediano o largo plazo. La concentración naviera la hemos visto aumentar en forma exponencial, así que, pero sí debemos como país y como puertos poder aprovechar esa instancia para obtener los mejores beneficios, tanto en costo, en oportunidad, en trabajo, en generar riqueza, porque recordemos que nosotros no solamente importamos cargas, sino que también tenemos que ser capaces de poner nuestros productos en los mercados externos, que es lo que nos genera en estos momentos, ¿no es cierto?, una balanza comercial favorable, que es lo que... Así que es un alcance, pero lo relevante justamente lo que estamos haciendo es generar una conciencia en la ciudadanía de poder entender cómo se generan las actividades en el país en relación a la actividad marítimo-portuaria y sobre todo poner el acento de que esta actividad se desempeña desde Arica a Punta Arenas. No es una actividad aislada como es la minería que en el norte, la parte forestal en el sur, no. La actividad portuaria es transversal en todo el país. Y creo que todos tenemos vocación portuaria. El otro día estábamos con un gran especialista que decía que se consideraba una ciudad portuaria aquella que estaba
no, digamos, estaba dentro de los 200 kilómetros y aquí aparentemente no hay ciudad que no sea entonces considerada portuaria, que hasta Santiago está en menos de 200 kilómetros del puerto, así que son muy relevantes estos temas. Oye, lo bueno es que buscando soluciones, qué es lo que pasa, qué es lo que viene, que nuestro invitado, bueno, es un doctor, está doctorado en ciencias económicas, es decir, se ha sometido a las máximas exigencias de reflexión, de hacer una tesis. ¿Qué viene entonces, pues, profesor? Lo que debe venir, o sea, una cosa es lo que uno quiera y otra cosa son las tendencias que nos va marcando el fenómeno mundial, porque nosotros somos un país tomador de precios. El cambio del Perdón, extractivismo, explique eso porque no todos lo van a entender. ¿Qué es un país tomador de precios? Porque es muchas veces se ha dicho que el Chile es como un laboratorio, que prueban productos, que hemos sido como conejillos de India del mundo. más que nada, diría yo, cuando uno dice que es tomador de precios, porque nosotros no tenemos influencias mayores en los mercados de definición. Por ejemplo, si el cobre o la libra de cobre baja, son otros los elementos que definen que el cobre tenga mayor o menor precio, dado que es nuestro metal insigne. Pero, y en todo el orden, los fletes no los determinamos en Chile. El nivel de contenedores o el desbalance de contenedores, si nos afecta, como nos afectó algo en la temporada de fruta, no lo determinábamos nosotros, era parte del fenómeno mundial. Entonces, en todo sentido, este título que es un poco icónico, que se llama Tomador de Precios, es que nosotros no decidimos las variables de la economía o cómo varía la economía del mundo. Pero Y podemos en ese sentido, reaccionar. podemos reaccionar, claro. Nosotros hemos tenido un sistema de previsión que tiene que ver con el manejo del Banco Central, que ha sido muy importante en Chile, y eso ha determinado que nuestra billetera fiscal al menos haya tenido siempre un colchón, un manejo de resorte, y que nos ha permitido estar bastante más fluctuante. Bueno, eso lo generan otros elementos de apoyo, Pero pero perdón, la ¿Mm? abuelita Estado ha sabido guardar las platitas. Sí, sí, sí la ha sabido, a veces la ha escondido más de la cuenta, sí, Debajo del no puedo colchón, negarlo. por ahí. Ajá. Sí, porque a veces ha tenido que dejar que se gaste algo también. Eh, Exactamente. pero la idea de tomador de precio, lo que viene es eso, o sea, lo que viene es que los modelos estrictamente neoliberales o que se basan en el extractivismo puro, tienden a ceder paso a esa participación de un Estado activo, como lo hacen muchos países, como están haciéndolo muchos países, cediendo un poco el espacio a que haya control, porque sin el control del Estado se generan estos problemas básicos, simples. Por ejemplo, Puchuncaví, Quintero Ventana, no vamos a discutir el nivel de polución que existe ahí, pero sin embargo firmamos el acuerdo de Marpol más de 60 años nosotros, como país. Pero sin embargo el sector está totalmente contaminado y no hemos hecho nada. ¿Ya? Y ahora, eso es un fenómeno económico, porque ahí tenemos empresas importantes. Tenemos empresas importantes que vamos a tener que definir qué hacemos con eso. No se trata de destruirla, pero hay que revisarla, tiene que haber una revisión importante desde ese Estado que ha estado bastante ausente en algunos casos. También tenemos, lo que viene es que el empleo, el empleo que es un tema importantísimo en estas nuevas generaciones, va a ser un empleo bastante distinto, por lo tanto, todos los sistemas de educación tienen en este minuto que hacerse un grave cuestionamiento de cómo vamos a generar estos nuevos profesionales. Ya no son cartones, ya no son títulos, son competencias, son habilidades, A veces. claro, entonces viene una redefinición que desde la educación primaria o de la más básica hasta el puerto como tal. Y vamos a tener mayores niveles de cesantía y si seguimos este modelo vamos a tener mayor nivel de frustración también. Por lo tanto, vienen y tienen que hacerse reformas radicales desde la educación hasta los modelos de entendimiento de desarrollo, por ejemplo, lo que nos toca a nosotros, que son la parte del comercio internacional y los puertos. Yo quisiera aquí en este punto agregar un elemento. Es verdad que en los puertos
en promedio se gana más que en otros sectores de la economía, eso no cabe duda. Pero también, como en ningún otro, está una cuestión laboral súper desregulada y ha permitido que hayan los conflictos que hemos tenido, producto justamente en cierta forma de un poco de abuso, a mi manera de ver las cosas, de cómo se ha tratado a los trabajadores en este sector. ¿Por qué aquello no pasa en el resto del mundo y nos sucede a nosotros? Yo creo porque nosotros tenemos esto muy desregulado y uno de los temas que más discutimos en esa comisión que trabajamos con Leopoldo es cómo se logra mejorar la situación laboral al interno de los puertos, que es un tema muy candente, que es un tema que siempre está ahí en el borde del conflicto, pero que lo peor que se puede hacer es mirar para el techo como que no tenemos ese problema cuando sí lo tenemos, ¿no? Y yo creo que Leopoldo ha hecho bien en plantearlo porque yo creo que es una de las trabas principales para que de verdad tengamos un desarrollo multilateral de la actividad portuaria, porque esto frena muchas cosas. No sé si coincide conmigo, Leopoldo, sobre esta... Totalmente, totalmente. Fíjate que la estructura hoy día de tener trabajadores eventuales, esporádicos, estacionales, todas esas definiciones que la Gaman Port puso, ¿ya? Hoy día eso es como lo que conversábamos en la comisión. ¿Algún trabajador de esos, si le dijéramos, quiere ser un trabajador estable, diría que no? Esa es la primera pregunta que nos hicimos nosotros en la comisión. Y evidentemente eso tiene que evolucionar. Eso tiene que evolucionar. No digo que no deban tener soluciones. Y lo otro, Por ejemplo, que algo que ahí en perdón, Puerto Central, ¿Mm? hace mucho tiempo ya, la empresa, ahora bueno, pasó a DP World, tomó la decisión de contratar a la mayoría de los trabajadores eventuales y dio ese paso y eso es una cosa que se ha hecho. Es decir, de lo que hablábamos al principio, o sea, se van tomando medidas de acuerdo, van evolucionando los conceptos. Exacto. Pero también hay que evolucionar en otro sentido. Hoy día ya no necesitamos 20 trabajadores en un turno, necesitamos mucha menos mano de obra, mucho Y más viene la especializada. automatización. Bueno, con la automatización, correcto, con la robotización, la robótica, vienen sistemas hoy día integrados. Bueno, ¿qué es lo que dejamos? Y siempre lo discutimos en ese tiempo. Necesitamos, de todas maneras, y lo digo con mucha fuerza, que se cree al amparo de estas nuevas regulaciones una Escuela Nacional Portuaria. Que se cree, porque esto que viene encima ya no, si bien el trabajador portuario hoy día ya no es este trabajador que en algún tiempo era bastante más deprimido en cuanto a conocimiento y era de creación propia, hoy día el trabajador tiene un nivel levemente superior, pero necesitamos hoy día Y ahí, perdón, profesionalizar. en las universidades como la tuya no se ha pensado en crear especialidades técnicas o carreras sobre esto. Aprovecho el programa Tilio, discúlpeme lo que tengo que decir, pero lo aprovecho para decir que nosotros hemos insistido a más no poder, y ojalá lo esté viendo, ojalá el rector, ¿ya? Porque esto debía haber sido parte de la educación continua de nuestra escuela, de la Escuela de Ingeniería en Transporte, parte que nos hubiéramos extendido a los puertos, no que habernos quedado acá. No estamos en San Antonio, no estamos en Valparaíso, me refiero como educación continua a los trabajadores portuarios. Así Porque que, allá, si por me está... ejemplo, en San Antonio está la escuela técnica de San No, si Antonio. aquí también hay un liceo marítimo, Está el pero son Liceo muy Marítimo. básicos, se Ya son necesita muy algo básicos. más. Ya. Pero esa educación o sea, ha partido un esfuerzo desde la educación secundaria técnica. Lo mínimo sería que los institutos profesionales, las universidades, tomaran este tema. con el fenómeno de la modernidad o la automatización, no sigamos con carreras de pizarra, Nada. ¿ya? Sino Tiene que que ser de computación, de esas con cosas. simuladores, con estructuras, con apoyo real desde ese punto de vista. Oye, esperanzador esta conclusión porque
Yo he visto y lo que he leído que los grandes países que crecieron, como los Países Bajos, los países nórdicos, que habían quedado en desmedro porque habían agotado sus recursos naturales, la gran vía de progreso fue la educación. No sé qué opina también, a ver, Ramoncito, también para aportar en Oye, lo he este estado lugar. escuchando atentamente, he escuchado un montón de ideas súper relevantes. También me pareció mire, quiero hacer un comentario en relación a la capacitación, a la especialización de los trabajadores, a la dignidad y a todo lo que significa la gestión de la actividad marítimo-portuaria. Pero también quiero decir que debe haber una responsabilidad de los trabajadores en el sentido de que me parece correcto que manifiesten sus inquietudes, sus necesidades y que estén vinculadas al trabajo, porque eso le da estabilidad, sostenibilidad al sistema. Pero cuando los trabajadores desvirtúan esa situación y se suman a otros tipos de eh, opiniones que no son en relación a su trabajo, lógicamente que pierden la estabilidad y la concepción de todos los beneficios que se puedan lograr y ganar. O sea, no puede ser, lo que es legítimo es pedir las cosas que corresponden en función de su situación laboral, pero no, ¿no es cierto?, ponerse a tratar de, ¿no es cierto?, hacer luchas que no tienen nada que ver con su situación laboral puntual. Eso distorsiona un poco y crea la inestabilidad en relación al buen desempeño y desarrollo del trabajo en el futuro. Y ahí, nosotros como economía, el comentario, representamos, no sé, el 1% del movimiento mundial. Y cuando se habla de sistemas en relación a la incidencia del impacto, ¿no es cierto?, en el calentamiento global, y hablaban del modelo del sistema, tenemos el modelo más grande del sistema internacional, ¿no es cierto?, que tiene un impacto del 26% en el calentamiento global, que es China. Y Estados Unidos tiene la mitad, 13%, y el resto para abajo, India y todo el resto. Nosotros ni siquiera aparecemos en el mapa en relación a la incidencia global en el calentamiento global. Tenemos que tender con ciencia ecológica, pero también tenemos que tener, ¿no es cierto?, una adecuación a la realidad que nos corresponde, que nos pertenece, y lo que es necesario lógicamente hacer. Pero como te digo, el sistema que se está mencionando, claro, la mayor incidencia en estos momentos que tiene la mayor economía del mundo, y es relevante, ¿no es cierto? Así que creo que sí, la situación va por ese lado. Bien, yo creo que ha sido una charla bien interesante. Creo que el Oye, público que nos nos ve, quedamos todos metidos pensando en varias cosas. exactamente. Sí. Yo creo que ha sido una charla bien interesante para nuestros oyentes o nuestros telespectadores y que aporta a esta discusión que queremos hacer sobre el desarrollo portuario de Chile, sobre la idea de tener una ley de puertos, mejorar las condiciones objetivas del trabajo, en fin, todos los temas que habitualmente estamos tratando en este programa, la relación de la ciudad con el puerto, en fin, todos los temas. Yo le agradezco mucho a Leopoldo, le doy un pase a Ramón para que se despide después de nuestro invitado. Sí, oye, muy buena la conversación. Realmente Leopoldo nos llevó a temas y a conclusiones, a pensamientos que realmente son muy positivos, que nos permiten conversar, explayarnos y además hacer relevante ¿no es cierto?, la importancia de la actividad marítimo-portuaria, la importancia de la convivencia entre la ciudad y los puertos, y lógicamente mirar no solamente el presente, sino que el futuro, y eso se agradece. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuvo bastante más entretenida, me encantó. Me he sentido muy cómodo, agradezco muchísimo la invitación, tanto a Tilio, a Ramón y a Iván, y encantado de poder cooperar con ustedes y participar en lo que quieran, de verdad. Oye, buenos amigos de debates, de conferencias tiene el Iván, porque estuvo el otro día, nos trajo otro compañero que estuvo en estas discusiones en el Congreso, así que de lujo, Iván, así que felicitaciones. Sergio Vitarte, ese fue. Ah, Sergio, sí, Sergio. Así que sigamos en esta línea. Y bueno, agradecerle por enriquecer este panel con esta destacada participación y háganlo viral, pues viralizar para que ojalá también le llegara a los alumnos, que los Con gusto. profesores, fíjate que yo hay profesores
que toman estos programas, me han contado, o entrevistas a veces que salen, y lo muestran a los alumnos y hacen un debate entre ellos. Y les ha gustado porque van a la realidad, no solo la teoría, sino que temas que están vistos desde la perspectiva de nuestra región. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fíjense que un altito, soy el profesor de Puerto de la carrera, así que con gusto lo voy a viralizar y lo voy a viralizar el programa dentro de los alumnos. ¿Ya? Y Gracias. bueno, es de esperar que el rector tome a bien la petición, pero no es solo para el rector de la Católica, para todas las universidades a tomar este llamado de esta falencia que tenemos. Muchas gracias, estimados panelistas. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Estén- Hemos presentado Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista Atilio Maquiavelo.